somos el grupo de los pingüinos y son cordialmente bienvenidos a un nuevo podcast en donde hablaremos sobre el concepto del continuum. El día de hoy tocaremos el tema del capítulo del desarrollo. Tenemos dos increíbles invitados que nos acompañarán desde su experiencia y desde su especialización en el tema para poder complementar este tema sobre los patrones de crianza y cómo vemos el continuum hoy en día. Bueno, pues para iniciar tenemos la oportunidad de estar con Eli Ackerman, quien fue criado bajo la idea del continuo, el cual, como hemos venido hablando en ocasiones pasadas, consiste en que para que los bebés alcancen un óptimo desarrollo tanto físico, mental y emocional, pues se necesita que vivan ciertas experiencias adaptativas que han sido básicas en el desarrollo de la especie humana como tal. Muchas gracias, Eli, por estar acá y bienvenido. Bueno, quisiera empezar por saber si nos podrías contar un poco acerca de las características de este método de crianza. Hola Fernando, hola Juliana, ¿cómo están? Muchas gracias por haberme invitado, realmente para mí es todo un honor estar acá y poder contar un poco sobre mi experiencia mediante este proceso de continuum que realmente me parece que es muy importante y creo que es una muy buena salida para entender un poco sobre el balance que debemos tener nosotros en cuanto al desarrollo. Entonces, desde mi experiencia personal, yo claramente me baso un poco en lo que me hablaban mis padres, lo que me han contado sobre mi desarrollo, especialmente lo que me contó mi mamá, que estuvo al lado mío. Entonces, les voy a contar primero sobre, yo creo que una de las cosas más importantes para mí fue el momento en que yo empecé todo este proceso de gatear hacia caminar. Vean, realmente cuando yo empecé a descubrir un poco mi propia fuerza y cuando yo también empecé a no tener esa necesidad de un constante contacto físico, por ejemplo, con mi mamá, que ya me empecé a volver un poco más independiente. Lo del contacto físico lo voy a tocar un poco más adelante, pero prefiero empezar por lo de descubrir mi propia fuerza. Cuando ya empecé a descubrir e irme un poco más lejos, tenía esta necesidad de cada vez irme un poco más a explorar, como que esta curiosidad que venía de mí. Y entonces empiezo primero a tratar de gatear, primero voy de manera como arrastrándome, empezaba a entender mi entorno, empezaba a sentirlo, después empezaba a gatear y me daba cuenta que iba más lejos. Y entonces en estos momentos cuando ya mis padres pueden entender que yo tengo también un cierto grado de independencia en el cual para mí es necesario pues ser un ser social, no solamente social con respecto a la gente que está alrededor mío, sino también con mi entorno. Entonces es ahí cuando, por ejemplo, hay una situación interesante, cuando ya empiezo a descubrir el mundo, que me contó mi mamá, que es sobre un pozo, que yo estaba cerca a un pozo y simplemente andaba, pasaba cerca a él, lo rodeaba, pero al igual que los instintos animales, pues simplemente yo no me caía, porque no era cosa de que tenían que estar todo el tiempo pendiente de mí, porque yo podía estar descubriendo mi entorno, yo podía causar esta curiosidad. Entonces, esto es parte de mi continuum, entender mi propia fuerza, entender cuáles son también los límites. Entonces, eso es una gran parte de mi experiencia. Bueno, basándome en la experiencia de Eli, puedo concluir lo mismo que nos decía la autora del libro, Jean, cuando decía que nada puede ser más desalentador que una expresión de sorpresa cuando un niño se ha comportado bien o mal. Por ejemplo, algo que yo he visto mucho en los patrones de crianza de mis tíos es que cuando mis primitos hacen algo bueno, se lo celebran, pero cuando hacen algo malo, se lo reprochan como en la misma intensidad. Creo que de esta forma es como hemos aprendido a cómo comportarnos en sociedad, qué creer y qué no creer, qué es bueno y qué es malo, etc. Y con esto nunca tuvimos la oportunidad de elegir qué creer y qué no creer, a diferencia de los niños continuum. Básicamente, nunca escogimos ni el más insignificante de estos acuerdos. Por ejemplo, de niños no tuvimos la oportunidad de escoger nuestras creencias, pero estuvimos de acuerdo con la información que otros seres humanos nos transmitieron. Al igual que Miguel Ruiz, comparto este término que se llama el proceso de la domesticación de los humanos.
Una de las diferencias más notables que puedo percibir basándome en la experiencia de Eli es que en el sistema donde yo crecí, y creo que la mayoría, es que en este sistema adiestramos a los niños, a quienes tanto queremos, de la misma forma en que lo hacemos cuando adiestramos algún animal doméstico, con un sistema de premios y castigos. Entonces, cuando no acatábamos las reglas, nos castigaban y cuando las cumplíamos, nos premiaban. Es por eso que empezamos a tener ese miedo de ser castigados y también de no recibir esa recompensa, es decir, la atención proveniente de nuestros padres o de otras personas como nuestros hermanos, profesores o amigos. Y con el tiempo creo que hemos desarrollado esa necesidad de captar la atención de los demás para conseguir nuestra recompensa. Básicamente, puedo concluir que este proceso de domesticación ha hecho que perdamos todas esas tendencias naturales. Vale, súper interesante lo que estás diciendo. Yo siento que podríamos llegar a un debate un poquito más adelante, pero necesito, Eli, que me resuelvas una duda que me quedó. ¿Tú en un momento, en cierta edad, te desentendiste de tus padres? No, de hecho yo jamás me desentendí de mis padres. Me parece que es una gran pregunta, Gabriela, y la verdad que me parece que el contexto que también todo lo que nos acaba de decir Valeria es absolutamente fructífero. Con mis padres yo obviamente tuve muchas experiencias. Creo que lo principal que hay que resaltar acá es que la simplicidad y las necesidades son clave. Entonces, al momento que, por ejemplo, voy a ir otra vez un poco de manera cronológica. Cuando yo era más pequeño, mis padres claramente lo que hacían era atender mis necesidades sin ninguna discriminación. O sea, las cosas que yo necesitaba, y no me refiero, por ejemplo, a caprichos, sino lo que realmente necesitaba, pues eran las cosas que me atendían. Y también quiero comparar un poco con el modelo que se utiliza mucho hoy en día, más que todo en la sociedad occidental, con lo que acaba de decir también Valeria. Y es que imaginemos la situación de que hay un bebé que está en la cuna y está llorando. Muchas veces los padres y la gente, lo que recomienda la gente y por generaciones han dicho, es que se tiene que dejar al bebé solo, que se tiene que dejar que llore solo para que así duerma y se acostumbre a estar solo, por decirlo así, se acostumbra a dormir solo. Pero lo que no se entiende es que este llanto de este bebé también transmite una necesidad. Y por eso es que, por ejemplo, la relación que yo tenía con mis padres también era muy cercana, y el momento que entonces yo lloraba o yo tenía un llanto por alguna razón, pues era simplemente por una necesidad. Y entonces ahí viene la simplicidad. En ningún momento fue también como que se me lanzaban encima cuando yo lloraba o que me descuidaban, sino que había un balance en la seguridad. Además de que más adelante, ya cuando era más grande, por ejemplo, lo que pasa en la sociedad en la que yo vivo es que incluso nuestra pareja se vuelve también o sea, en el caso del hombre, la pareja de la mujer se vuelve una especie de madre también, porque entonces las madres suelen irse con la familia, pues, de la pareja. Entonces, cuando ya la madre, por ejemplo, mi madre no se encontraba cerca y yo tenía una situación que necesitaba, muchas veces también mi pareja se convertía en una especie de consuelo, también una especie también de madre. Entonces eso era muy interesante porque pues puede ser que haya sido una figura diferente, pero esto simbólico de madre y de padre, realmente yo no me desentendía de ellos. Ven, pero Eli, yo te quiero preguntar a ti, o sea, ¿en algún momento de tu vida o tú o tus papás se arrepintieron de haberte dado como ese tipo de crianza o de que pues tú hayas estado como sometido a esa crianza? O sea, digamos, no sé, cuando viniste desde una comunidad cerrada y llegaste a encontrarte con esta jungla que es Bogotá, en la que pues yo supongo que te habrás enfrentado a varias situaciones. No sé si haya ocurrido eso. Sabes, yo estoy absolutamente seguro que mis papás en algún momento seguramente lo dudaron. Pues es difícil. En los espacios como en la ciudad realmente uno empieza a ver tanta diversidad y tantas situaciones que uno no comprende cuáles son los modelos y el balance que uno seguía antes en su momento. Entonces, por ejemplo, una situación fue que yo llegué a Bogotá y estaba en una clase. Entonces, pues
Lo que me pasó fue que un compañero mío estábamos jugando al fútbol y cuando estábamos volviendo rápido al salón corriendo, el niño se tropezó y cayó con su cara directamente en el suelo. Y entonces pues esa fue una situación bastante interesante porque pues apenas se levantó con la cara pues bastante herida, se le veían las ganas de expresar sus sentimientos, expresar qué era lo que iba a pasar. Sí, no, total, me siento identificado con ese niño. Yo era ese que se caía y... Pero, o sea, tú ocultabas tus sentimientos para que no se burlaran de ti más. ¿Cómo así que más? No, qué pena, Eli, continúa con tu... ¿Te sientes juzgado, Fer? ¿Puede ser? Es que esa es una situación que pasa mucho en la ciudad, justamente. Sabes que la manera en la que terminan juzgando es una cosa que realmente no pasaba en nuestra sociedad, cuando yo estaba antes en nuestro espacio cerrado. Eso no era lo regular, cuando estábamos todos con ese mismo modelo y proceso de educación, pues no salían estas diferencias, o no salía esta preocupación por qué iba a pensar el otro. Me imagino que esas situaciones de caerse, ya sea para mi amigo, ya sea para Fer, eran bastante duras. Entonces, la verdad que todo mi respeto. Pero a mí en lo personal me parece que es demasiada libertad para un niño. O sea, yo en lo personal no cuidaría a mi hijo, no criaría a mi hijo pues bajo el concepto del continuum, porque me parece que sobrepasa los límites de la autonomía que un niño a esa edad debería tener. O sea, siento que el niño puede pasar por cualquier peligro y simplemente pues en cualquier momento puede ocurrir algo y pues yo no poder como asistirlo, pues siento que no está muy bien. Juli, pues mira, yo pienso que nuestro propio sistema, que siempre intenta adivinar cuánto puede asimilar la mente de un niño, hace que se produzca este diálogo de sordos, malentendidos, decepciones y un poco de problemas que creo que todos hemos sido testigos en algún punto de nuestra vida de ello. Entonces, esa desastrosa costumbre que hay, que es uno de los puntos que más me gusta del continuum, a diferencia del nuestro, es que aquí siempre queremos enseñar a los niños qué es lo bueno y qué es lo malo y darles un poco de problemas que no son, un poco de promesas que al fin y al cabo no son realistas, que lo único que hacen es que cuando estos crezcan, literal se despierten con una bofetada y se den cuenta que la realidad no es así. Entonces, el resultado es que los niños crecen y se sienten confundidos porque el comportamiento que les venía inculcando no es coherente con la realidad presentada. Entonces, yo pienso que sí defendería el continuo en ese aspecto. Yo creo es que tenemos que buscar un punto medio, porque Juli tiene razón en el sentido de que es mucha libertad, sobre todo si hablamos de un contexto como Bogotá, que tiene muchos factores externos donde no puedo dejar que el niño salga así a los 2 años gateando por la portería y ya, ¿qué va a pasar con él? ¿Él va a volver? No, o sea, eso no funciona así. Pero pues el contexto de él es distinto, él viene de una comunidad cerrada donde todos son criados de la misma manera, todos se conocen, es un ambiente medianamente seguro dentro de lo que cabe, pero pues aquí en Bogotá no. Pero Valeria tiene un punto que está bien, y es el sentido de que a un niño que se le da todo y no se le deja explorar, pues cuando llega a la realidad, pues esa burbuja de donde lo metieron los papás, pues la realidad no funciona de esa manera y se va a dar un golpe muy duro, porque no va a estar quien te diga que no puedes hacer, no va a estar quien te diga qué es lo correcto, las personas se crían de una manera totalmente distinta y estás sometido a otro tipo de crianzas, porque no todos somos criados en Bogotá y en ninguna ciudad de la misma manera, entonces todos somos distintos. Entonces creo que ahí sería como un punto medio, realmente una crianza entre darle la libertad y que el niño pueda explorar, pero pues obviamente teniendo los cuidados que implican variables externas como que vivimos en Bogotá. Yo creo que con respecto a eso yo voy a hablar también otra vez desde mi experiencia y entender sobre la crianza. Yo creo que más que todo, ahorita me parece muy interesante lo que acabas de decir, Gabriela, con respecto a la burbuja. Y yo creo que no es necesariamente, o sea, en todas siempre van a haber unas amenazas dentro y fuera de la burbuja. Pero creo que al momento de que llega a la ciudad, no es por decir así estar fuera de la burbuja. Creo que más bien es una manera de que la burbuja cambie.
O sea, pasamos de una burbuja que es mucho más pequeña a una burbuja mucho más grande, que es la ciudad. Y en ese sentido, creo que sí es difícil de aplicar el continuum, pero yo lo veo como una manera muy buena para balancear el proceso de desarrollo de un niño y adolescente e incluso pues más adelante de un adulto. Entonces, en ese sentido, entendiendo el concepto, por decir, de burbuja que estábamos hablando, yo creo que ahí es donde veo que el continuum sigue siendo balanceado. Lo único que cambia es lo difícil que se vuelve aplicarlo o no. Entonces, claro, en una ciudad es mucho más difícil de aplicar por todos los factores que tienen y porque la burbuja es mucho más grande, porque yo creo que sigue habiendo una burbuja. Pero no significa que el continuum sea el método que no está correcto, por decirlo así, para aplicar durante el desarrollo. Pero pues no sé, igual yo siento que entre estas burbujas que tú mencionas, Eli, también, pues lo que les decía ahorita, o sea, hay posibilidades, ciertos peligros y de ciertas situaciones que es imposible, o sea, que se salen como del concepto de continuum, que se salen de las manos de una madre o que se salen de las manos de quien sea, o sea, hay situaciones que uno básicamente no puede controlar y pues que básicamente pues el niño puede pasar por una mala experiencia pues que lo ponga en peligro o pues también por ejemplo el no enseñar o el no acompañar a un niño por ejemplo en el proceso de cómo socializar puede causar que ese niño no desarrolle ciertas habilidades y tienda a volverse por ejemplo asocial, no sé. Bueno, frente a esto, a mí me gustaría responderte un poquito sobre dos conceptos especiales. El primero son sobre los conocimientos innatos. Entonces, cada persona en su momento de desarrollarse tiene ciertos conocimientos que simplemente ya están ahí. O sea, que vienen con nosotros desde que nacemos. De esta manera es como también el ser humano puede empezar a buscar y a entender los posibles peligros que se le pueden acercar. Claro está que en un ambiente o en una dinámica como lo que es, por ejemplo, en la ciudad o incluso en ciertos casos dentro de sociedades más pequeñas como lo que fue la comunidad mía, hay momentos que la intervención por parte de los padres es necesaria. Pero el segundo concepto que también te quiero hablar un poco es sobre la sociabilidad innata. Entonces, los bebés, especialmente por naturaleza, son sociales. Siempre se quieren estar con otros, o sea, quieren buscar más, y es algo que realmente evidencié yo. O sea, con los bebés siempre van a estar buscando una manera de, por decir, estar con otros, de poderse intervenir. Entonces, eso es otro concepto que a mí me parece muy importante al momento de responderte, hablar un poquito sobre la sociabilidad innata, disculpa. Entonces, de ese modo, es que podemos también entender que no existe, o sea, que ese peligro, por decirlo así, o esa preocupación, muchas veces, al menos en nuestra comunidad, es un poco distante, pero también, claro, depende de cómo este concepto y cómo el continuum se va aplicando. Qué pena interrumpirte, Eli, pero ya se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y a todos los que nos están escuchando. Volvemos después de esta pausa comercial con otro invitado. Gracias. Muchas gracias. Rosario Radio es la emisora institucional online de interés público de la universidad, con una programación que le permitirá a todo internauta navegar, trabajar y estudiar en el dispositivo digital de su preferencia. Bueno, bienvenidos otra vez todos. Después de esta pausa comercial vamos a iniciar el conversatorio con el psicólogo Ricardo Guayara para poder explicar más a profundidad cómo se ven hoy estos patrones de crianza que propone la autora en el concepto del continuo. Ricardo, muchas gracias por estar aquí hoy. Gracias a ti, Gaby, por tu invitación. Ricardo, ¿cuáles son los patrones de crianza que se ven hoy en día en comparación a los propuestos por el concepto del continuo? Digamos que lo que tú ves en la crianza de los niños de manera general es, digamos que encuentras papás que buscan la sobreprotección de sus hijos. Entonces, el cuidado, el que no se peguen, el que no se caigan,
los contienen mucho para que controlar sus emociones, para que no lloren mucho. Entonces, gran parte, estoy de acuerdo mucho con la lectura del concepto del continuum, que a los niños hay que tener un equilibrio con los niños. Es decir, no hay que llegar al punto en que yo sea un padre tan protector o sobreprotector, o una madre sobreprotectora, o llegar al otro extremo de dejar a los niños sueltos. Creo que el punto medio para mí sería el mejor, donde tú puedas generar unos patrones de crianza con tus hijos que les des libertad, pero también tengan algo de control. Algo importante es la leche materna, el estar cerca de los niños. Esa primera etapa de la infancia es fundamental para generar en los niños autoconfianza, autoconcepto, todos los autos, autoaceptación. Y es relevante que los papás estén, digamos que, allí para poder guiar, no para poder controlar. Entonces, esa es una diferencia muy importante, porque cuando yo soy un papá controlador, entonces hago todo para que mi hijo no le duela, para que a mi hijo no le moleste. Pero por el otro lado, cuando soy un papá guía, yo sí debo permitir que mi hijo tenga experiencias y que yo le ayude a entender esas nuevas experiencias que él está viviendo. Algo importante es que todos los seres humanos aprendemos a través de la interacción con el medio ambiente. Es decir, no existe un único patrón de crianza. Todos los papás somos diferentes. No hay una guía, no hay digamos que no hay un manual para ser papá. Nosotros utilizamos como padres las prácticas que nuestros padres usaron con nosotros. Es decir, que todos estos patrones vienen de generación en generación. Es como yo, a través de lo que experimenté con mamá o experimenté con papá, cuando tengan mis hijos, yo aplico esa información. Eso está inconscientemente o está en el aprendizaje que yo he tenido. Entonces, ¿cuáles son estas variables, estas condiciones externas que determinan esos patrones de crianza que acabas de mencionar? Bueno, las variables externas es eso, es el ambiente en el que tú vives. Entonces, de acuerdo a hoy vivimos en apartamentos o en casas muy pequeñas, donde criar a los niños es un espacio muy reducido, donde en un apartamento viven 4 o 5 personas, el bebé está interactuando con todos ellos. El comportamiento de sus hermanos o de los papás también influencia ese actuar de los niños. Como vivimos en una sociedad autoprotectora, probablemente si el niño va a meter el dedo en el enchufe, entonces lo vamos a gritar y lo vamos a asustar y le vamos a decir, no ponga los dedos ahí. Eso implica que él aprende a ser inseguro, es decir, no lo dejamos explorar. Entonces, esa inseguridad. O el niño, no sé, está comiendo y coloca mal la cuchara, está aprendiendo a comer y entonces mete la mano, no sé, en el plato y todo el mundo lo grita, no meta la mano en el plato, tiene que aprender, mire, se usa la cuchara, no sé qué. Entonces, todo ese tipo de restricciones que son parámetros sociales de cómo comportarnos influencian la educación de los niños. Ricardo, ¿qué problemas pueden traer estos patrones de crianza en un futuro para los niños en desarrollo? No, lo estamos viendo. Estamos viendo niños inseguros, estamos viendo adolescentes sin confianza, estamos viendo personas tímidas, personas con bajo concepto de sí mismos, porque no se generaron desde chicos. Entonces los niños van creciendo, son adolescentes, siguen viviendo este tipo de experiencias, llegan a la universidad, como están ustedes ahora, y se ven que dentro de todo ese grupo de universitarios que ustedes tienen, hay muchas personas que son diferentes, porque vienen de crianzas diferentes, con conceptos diferentes de sí mismos. Entonces ustedes ven el que es intrépido, o el que es más callado, o el que le da más timidez, y todos esos tipos de aprendizajes pues vienen desde la crianza y desde su experiencia desde pequeños.
Ricardo, lastimosamente ya se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría que en esta última intervención nos hagas una pequeña conclusión sobre lo que hemos hablado. Sí, creo que lo mejor es el equilibrio, donde las habilidades o las formas de crianza de los papás tengan un equilibrio para no dejar al niño tan suelto, pero tampoco hacer que el niño no experimente, llevarlo a otro extremo. Creo que lo mejor sería como un punto medio. Importante todo lo que es la alimentación en la primera infancia, los patrones que tú vas enseñando o los rituales que tú le vas enseñando a los niños para que tengan patrones adecuados en la vida, pero también ir generando que los niños también sientan frustración de algunos elementos en la vida, de las cosas que van pasando, para que vayan teniendo mayor capacidad de resolución, mayor capacidad de autoestima, y con mucho amor, es decir, dándoles amor para que esa autoestima cada vez sea mucho más grande, y también enseñándoles a su autoconcepto, es decir, que tengan un concepto de sí mismo valioso, que si soy crespo o soy crespa, eso no sea malo para otras personas, sino que sea rico para mí, que si soy delgado o que si soy de talla gruesa, pues que para mí eso sea valioso y que me dé un sentido en mi vida, no que lo que yo soy otras personas ven y lo critican y eso me derrumba. Entonces hay que crear niños fuertes. Yo creo que eso es lo más importante, y niños que se puedan adaptar a esta sociedad, que es una sociedad cada vez mucho más exigente y más, digamos que estamos como en un concepto del bullying, ¿no? Como que le ponemos atención a todo lo que dicen los demás, y eso hace que si yo no soy fuerte como ser humano, pues digamos que me derrumba, ¿no? Es eso. Ricardo, muchas gracias por tomarte el tiempo para hablar con nosotros sobre este tema. Un placer. Feliz tarde. Gracias. Bueno, hemos llegado lastimosamente al final de esta nueva sesión de podcast. Ha sido muy interesante ver las diferentes opiniones de nuestros invitados y las nuestras propias sobre el concepto del continuum y el desarrollo de este bebé. Esperamos que este podcast haya sido de mucha ayuda para ustedes para enriquecer estas conversaciones sobre qué es el continuum y cómo lo hemos aplicado. No se les olvide darle like al video, suscribirse a nuestro canal y dejarnos abajo sus comentarios acerca de qué piensan ustedes sobre este desarrollo del bebé frente a los patrones de crianza del continuum. Y la pregunta que les dejamos es, ¿ustedes criarían a sus hijos en un futuro de esta manera? Muchas gracias por su atención y nos vemos en otro podcast.